En la celebración de mi propia familia, mi padre se levantó, alzó su bourbon hacia el cielo y brindó por mi hermano, por llevar honor al apellido Stone. Luego me miró frío. Indiferente. En cuanto a mi hija, dijo frente a 100 invitados, sonrientes, sus decisiones son su peso para cargar, no el mío. Se rieron. Yo sonreí, pero 10 segundos después, la televisión detrás de él mostró noticias de última hora. Y la nación finalmente vio quién era el verdadero soldado. Me llamo Riley Stone. Tengo 33 años, soy mayor general del ejército de los Estados Unidos. Y esta noche, mi propio padre me recordó que, en esta familia, los títulos no significan nada cuando pertenecen al hijo equivocado. Era una noche calurosa de julio en Missouri. De esas en que el aire se pega a la piel y el olor a costillas ahumadas, con leña de nogal, se impregna en cada aliento. El rancho de nuestra familia estaba decorado con guirnaldas patrióticas y manteles a cuadros rojos. Como si el 4 de julio se hubiera extendido solo para nosotros. Los adultos sorbían Budweiser de botellas sudorosas, mientras los niños jugaban a las atrapadas entre fardos de noisillas de jardín. En apariencia, era una pintura de Norman Rockwell. Llevaba una camisa de franela sencilla, jeans desgastados y botas aún polvorientas de la base. Me veía fuera de lugar entre polos de diseñador, vestidos veraniegos y sonrisas arregladas. Liam, mi hermano mayor, el capitán Liam Stone, vestía un traje de la marina a medida. Gobernaba el centro del jardín contando historias sobre reuniones estratégicas en el Pentágono y codeándose con senadores. La gente reía demasiado fuerte, asentía con demasiada vehemencia. Él era el elegido. Intenté encontrar la mirada de mi madre. El Eleanor Stone estaba junto al buffet, sirviendo puré de papas en el plato de Liam como si fuera una ofrenda sagrada. Le dije, hola, mamá. Ella me miró con una sonrisa tensa y distraída. Hola. Cariño, susurró rápido, desviando la mirada hacia Liam. Asegúrate de agarrar algo de maíz antes de que se acabe. Se alejó tan rápido cuando papá, Harris Stone, se levantó de su silla con un vaso de bourbon forroces en la mano. El patio quedó en silencio. Su voz, envejecida por años de mando y arrogancia, retumbó en toda la reunión. Quisiera hacer un brindis. Todas las cabezas se giraron, los teléfonos cayeron, las conversaciones murieron. Alzó su vaso bien alto y miró directamente a Liam. Por mi hijo, el capitán Liam Stone, un hombre que lleva el legado de la familia Stone con honor y brillantez. Estallaron aplausos, silbidos, vítores. El orgullo empapaba el aire como la humedad. Luego se volvió hacia mí. Por un segundo nuestras miradas se cruzaron, las suyas eran heladas, evaluadoras y vacías. Carraspeó y agregó, mi hija, bueno, sus decisiones son su propia carga para llevar. Eso fue todo, sin nombre, sin levantar el vaso. Solo un desdén tan afilado que cortó los vítores como un vaso roto en una ponchera. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier explosión que hubiera escuchado en combate. Hasta el grillo se detuvo. Sentí que mi estómago se convertía en piedra. Me quedé sin aliento. Estaba allí, súbitamente consciente de la mirada de cada persona desplazándose incómodamente, de la mandíbula del niño del vecino cayendo a medio mordisco de hot dog, de cómo Liam sonreía con suficiencia en su bebida. Quería desaparecer. Entonces, vino el giro del destino que nadie esperaba. La pantalla plana del bar exterior que antes mostraba resúmenes de béisbol de fondo parpadeó y cambió a un boletín especial de Fox News. La voz del presentador era sombría. Acabamos de recibir confirmación del Departamento de Defensa. Mi corazón se detuvo. La pantalla se llenó con el sello del Pentágono. Luego mi fotografía con el uniforme de combate del ejército. Mi rostro, mi nombre, mi rango. El titular decía, rompiendo, Riley Stone, mayor general de 33 años, la mente estratégica, detrás de la contraofensiva global de IA. El silencio fue absoluto. Nadie aplaudió. Nadie vitoreó. El vaso de bourbon de mi padre tembló en su mano. El líquido ámbar temblaba con él. El orgullo en sus ojos se drenó como una represa rota. Y yo no sonreí, no lo disfruté, no sentí nada. O mejor dicho, sentí demasiado, una avalancha de rabia, tristeza y vindicación, todo luchando por salir. Pero sobre todo, sentí un vacío en mi pecho. Como si hubiera saltado desde 10.000 pies sin paracaídas y todavía estuviera cayendo. Ahora me veían, pero no como hija, solo como una anomalía, y nadie dijo una palabra, mientras me quedaba paralizada. Mis dedos se cerraron involuntariamente alrededor de la botella resbaladiza de condensación que ni siquiera me había dado cuenta que sostenía. Nadie me miraba a los ojos, ni mis tíos, ni mis primos. Ni siquiera el vecino cuyo hijo una vez saqué de una camioneta volteada durante una inundación repentina. Todos miraban al suelo, a sus bebidas. A cualquier lugar menos a mí.
La televisión seguía reproduciendo mi nombre, esta vez con un titular desplazándose sobre mis contribuciones a la Fuerza Internacional contra Sistemas de Combate y a rebeldes. Pero nadie comentó ni un solo "eso es increíble" o "no tenía idea". Solo silencio, me di la vuelta y caminé hacia la casa. Mis botas retumbaban contra el porche de madera. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Como el peso de todos los años que pasé luchando, no solo guerras en el extranjero, sino por un espacio para respirar dentro de mi propia familia. Pasé frente a la pared de fotos en el recibidor, fotos de Liam en West Point. Liam dándose la mano con políticos, Liam junto a papá al lado de una camioneta nueva. Mi rostro no estaba en ningún lado. En la cocina, miré fijamente la encimera. El pastel de fresa de mi madre estaba ahí sin tocar. Yo había hecho ese pastel. Lo traje con la esperanza de que, tal vez, solo tal vez, ganaría un pequeño momento de calidez. Pero nadie preguntó quién lo había hecho. Y ahora estaba ahí, como yo, sin ser notado. Detrás de mí, la puerta trasera chirrió. No me giré. No era necesario. No tenías que salir así, dijo la voz de mi madre, suave y llena de tensión. No, respondí. Apenas un susurro. Caminé. Ella suspiró. Tu padre no quiso lastimarte. Solté una risa amarga. Ni siquiera dijo mi nombre, mamá. Ella no respondió. Solo se quedó allí, probablemente estrujándose las manos como cuando no puede arreglar algo, sin romper otra cosa. Soy general, dije al fin. He liderado misiones que salvaron miles de vidas. Pero nunca seré suficiente, ¿verdad? No tienes que demostrarnos nada. Pero yo sí lo hice, y lo sigo haciendo, y creo que siempre lo haré. Ella se acercó, pero retrocedí. No estaba lista. No esta noche. Fue entonces cuando supe que esto no era solo una mala noche. Este era el plan. Así habían sido siempre. Y yo estaba cansada de pedir espacio en una mesa que había sido puesta para el éxito de otra persona. El vaso de Borbón en la mano de mi padre temblaba cuando la televisión anunció mi nombre, pero mis propias manos estaban firmes. Ese tipo de temblor de sorpresa, de incredulidad. Lo había experimentado a los 23, no a los 33, después de que la fiesta se disolvió en murmullos y silencio. Caminé hacia la casa como un fantasma que nadie notaba. El sonido de los grillos regresó afuera. La risa se había ido. Subí las escaleras, cada paso quejándose bajo mis botas, pero nadie me llamó de arriba. El pasillo olía a pulidor de cedro y tiempo. Me detuve frente a la sala familiar. La repisa de la chimenea siempre había sido un santuario de logros, principalmente de Liam. Pero durante algunos años hubo un marco que rompía el patrón, una foto mía el día de graduación de la escuela aerotransportada. Sudor en la frente, barro en el uniforme, ojos iluminados con un orgullo que no había sentido en años. Ya no estaba, en su lugar, una foto pulida de Liam en un traje gris oscuro, sonriendo junto a un senador de Estados Unidos. Me acerqué. Ni una mota de polvo, recién limpia, reverenciada, llamé, mamá. Ella apareció al final del pasillo, sosteniendo una bandeja con vasos vacíos. ¿Dónde está mi foto?, pregunté. Mi voz no estaba enojada. Era demasiado plana para eso, dijo demasiado rápido. La guardé. Se estaba llenando de polvo. ¿Dónde la guardaste? En el trastero. En algún lugar abajo, creo. No te preocupes. En algún lugar, repetí. Como yo. En algún lugar, sus ojos no se encontraron con los míos. Desapareció bajando las escaleras, sin decir otra palabra. Así fue como me encontré en el ático 15 minutos después. Linterna en mano, escalando entre el calor y las sombras, la puerta chirrió al abrirse, revelando un espacio que olía a madera seca, papel viejo y todo lo que nadie quiere recordar. Tuve que agacharme para evitar las vigas bajas. El polvo danzaba en el haz de mi linterna. Busqué caja tras caja, decoraciones navideñas, trofeos de la infancia de Liam, incluso una caja entera etiquetada manteles de Acción de Gracias. Entonces, en una esquina lejana, detrás de un caballito de madera roto, lo vi una caja de cartón húmeda con marcador negro desvaído. Cosas de Riley. La letra era inconfundible, la de mi padre, en mayúsculas, como etiquetando equipo gubernamental. La acerqué hacia mí y me arrodillé. La cinta adhesiva estaba quebradiza y las solapas superiores se abrieron con un crujido. Allí, amontonadas como basura, estaban pedazos de mí, mi primera medalla de maratón. Todavía unida a la cinta roja, blanca y azul, ahora arrugada y opaca. Una boina verde que me regaló mi abuelo, Pop, el día que fui aceptada en la selección de fuerzas especiales. Murió 2 semanas después. Una carta plastificada de mi comandante de batallón elogiando mi toma de decisiones bajo fuego durante una emboscada a un convoy en Afganistán. Debajo, un puñado de figuras rotas de plástico de Heidi y Joe, algunos cuadernos viejos de la secundaria, una sudadera desgastada que no había visto desde la preparatoria. Era un museo del desprecio.
ningún objeto colocado con cuidado, sin envoltura, sin marco, sin señal de que alguien valorara esas cosas. Eran artefactos solo para mí. Toqué la boina verde con delicadeza. Recordé la noche en que Pop me la dio, sentado en el columpio del porche con su tanque de oxígeno siseando, diciéndome, vas a ser más que cualquiera de ellos, niña, guárdalo en tu memoria. Supongo que tenía razón. Y aún así, ahí yacía junto a un camión de juguete roto y un balón de fútbol desinflado, en el fondo de la caja. Doblado a la mitad y dañado por el agua, estaba mi certificado de soldado del año de la 82ª División Aerotransportada. Lo recibí en 2016. Recuerdo haber llamado a casa ese día. Estaba tan orgullosa que apenas podía pronunciar las palabras. Le dije, papá. Lo gané. De verdad lo gané. Llamaron mi nombre frente a toda la base. Su respuesta fue tan casual, como una lista de supermercado. Bien, Liam acaba de ser aceptado en el programa MBA de Georgetown. Pronto se muda a DC. Oye, tengo que irme. Las llamadas de larga distancia aún cuestan algo. Clic 30 segundos. Eso fue lo que tardó un año de mi sudor y sacrificio en convertirse en nada. Ahora miraba ese papel deformado. Solía colgar en mi barracón. Yo misma lo plastifiqué, y aquí estaba, doblado, con los bordes rizados. Aplastado detrás de una carpeta rota de Batman, me senté sobre mis talones. El ático crujió. No lloré, ni siquiera parpadeé. Mi corazón hacía tiempo que se había endurecido a estas pequeñas traiciones, pero algo dentro de mí se calcificó en ese momento. Una decisión o quizá una resignación. Nunca me vieron, no a la verdadera yo. Solo la carga que represento, y ahora hasta mis victorias. Eran un estorbo incómodo. Recogí el metal, la boina, el certificado. Los doblé suavemente en mi regazo, alisando sus bordes con las palmas. Mis dedos se movían como si manejara explosivos. Porque de alguna forma sí era, no eran solo objetos. Eran todo lo que había construido, todo lo que ellos no querían mostrar porque no encajaba en su narrativa. La casa volvió a crujir con el calor asentándose. En algún lugar abajo, alguien puso música. Rock clásico, probablemente la lista de Liam. Miré una vez más el ático. Luego hablé en voz alta. Para nadie, no soy la olvidada, soy la prueba que ignoraron, y cerré la caja de nuevo, esta vez, con cuidado, como si el pasado mereciera al menos a una persona que no lo tirara. De vuelta en mi cuarto de niña, coloqué la caja al pie de la cama. Los pósters se habían ido, reemplazados por paredes beige y un cartel decorativo que decía, Hogar Dulce Hogar, como si la casa misma hubiera intentado olvidar que alguna vez viví allí. Me senté al borde de la cama, todavía sosteniendo la boina en mi regazo. Un recuerdo me golpeó, claro, preciso. Doloroso. Tenía 16 años. Era la noche antes de mi primera competencia estatal de atletismo. Había entrenado durante meses. Papá había prometido venir. No lo hizo. Esa noche, Liam sacó una B en un examen avanzado de matemáticas. Y papá lo llevó a cenar carne. Recuerdo estar en el podio con mi cinta y escanear la multitud, esperando que tal vez llegara tarde. No llegó. Mamá dijo que tenía un asunto de trabajo. Cariño, fue cuando aprendí por primera vez que su versión del amor era condicional. La versión de éxito de Liam tenía sentido para él, la mía nunca lo tendría. Ahora, años después, todavía estaba en ese podio invisible, cinta en mano, audiencia en silencio. Pero esta vez, no esperaría aplausos. Recuerdo el sabor de huevos en polvo y café rancio más vívidamente que cualquier pastel de cumpleaños de mi infancia. Mis primeros años en el ejército no fueron glamorosos. Estuve destacada en Fort Bragg, durmiendo en un barracón compartido que olía a botas viejas y limpiador industrial. Mis comidas venían en bandejas de plástico. Mis cheques apenas alcanzaban para vivir. Pero aún así lograba enviar dinero a casa. Cada mes, como un reloj, enviaba una parte de mi pago de vuelta a Missouri. Me decía a mí misma que era para la casa. Quizá para nuevas ventanas en el dormitorio de arriba, que siempre tenía filtraciones. Durante las tormentas, imaginaba a mamá comprando comida. A papá finalmente arreglando los escalones del porche. Eso creía que estaba haciendo, ayudar, ser una buena hija, una adulta responsable, una soldado capaz de cargar más que solo su mochila. Salté vacaciones, rechacé escapadas de fin de semana y decliné invitaciones de mi unidad, mientras ellos salían por cervezas o viajes a Metal Beach. Yo me quedaba atrás, calentando ramen de $1 en el microondas de mi cuarto. Enviando mi dinero para diversión a una familia que apenas reconocía mi existencia. Una vez rechacé un permiso de 4 días para ahorrar lo que creía sería el regalo de aniversario de mis padres, un lavavajillas nuevo. Comía de cartón para que Liam pudiera comer de porcelana. Entonces llegó la llamada. Era un domingo por la tarde. De esos en que me permitía un segundo café y medio capítulo de una novela de Clancy.
Mamá llamó mientras doblaba la ropa. Su voz era alegre, apresurada. Gracias por el dinero. Cariño, dijo. Liam se veía increíble con ese traje Armani. Le quedaba como un guante, perfecto para el viaje a Nueva York. El networking fue genial. Por cierto, deberías haber visto las fotos, al principio no entendí. De hecho, sonreí como idiota. ¿Qué fotos? Oh, ya sabes, del Mixe. Ese evento en la azotea del Empire Hotel. No hubiéramos manejado vuelos y hotel sin tu ayuda. Mis manos se congelaron a medio doblar. ¿Usaste el dinero que envié para Liam? Pregunté despacio. Bueno, dijo, dudando por primera vez. Él realmente necesitaba verse impecable. Estas oportunidades no se presentan 2 veces, no recuerdo. Mucho más de esa conversación. Creo que puse una excusa y colgué. Mi corazón latía tan fuerte que lo escuchaba en mis oídos. La habitación giraba un poco, había vivido con comida barata, dejado de reemplazar mis botas gastadas. Racionado la pasta dental a fin de mes. Todo para que mi hermano favorito pudiera disfrutar y cenar en Manhattan. Me senté al borde de mi litera y miré el suelo durante mucho tiempo. Sentí que el oxígeno había sido drenado de la habitación. Fue entonces cuando algo se rompió. No de ira ni por drama, sino con finalización. Nunca les dije una palabra al respecto. Simplemente dejé de enviar dinero. Sin explicación, sin pelea, solo silencio. Semanas después, volvió a sonar el teléfono. Era mi padre, Griley, ladró. ¿Desde cuándo te volviste egoísta, cortando el apoyo a tu propia familia? ¿Crees que ahora eres mejor que nosotros? Sostuve el teléfono a unos centímetros del oído. Su voz era familiar, mandona, con derecho, como si le debiera un informe. Lo acerqué a la boca y respondí. Fría y calmada, solo estoy aprendiendo. De los mejores, señor. Luego colgué. Ese fue el primer límite que tracé. Sin discusiones, sin réplicas. Solo un muro silencioso construido ladrillo a ladrillo, con cada sacrificio ignorado. No fue venganza, fue claridad. Años después, encontré una cita del general Patton: acepta los desafíos para que puedas sentir la emoción de la victoria. Ese día, el desafío no fue la guerra, fue saber cuándo dejar de dar a personas que solo me veían como un conducto. Nunca como una persona. Dejé de comprar cenas de carne para un hombre que nunca preguntó si yo comía. Lo más extraño fue que nadie preguntó por qué se acabó el dinero. Ninguna disculpa, ningún reconocimiento. Solo un vacío donde antes había expectativas. Al principio me sentí culpable. Despertaba en la noche pensando que quizá estaban sufriendo. Quizá los castigaba demasiado, pero entonces recordaba como mamá. Decía Armani como si fuera una palabra mágica. Y como la voz de papá goteaba acusación en lugar de preocupación, esa culpa se desvaneció rápido. Comencé a gastar en mí misma, no en lujos. Solo dignidad. Un colchón decente, un abrigo de invierno de verdad, un fin de semana. Hasta me regalé un viaje a una cabaña con algunos compañeros de escuadrón. Compartimos un six-pack y asamos hamburguesas en el frío. Fue la primera vez que reí en meses. No les conté sobre el cambio, no lo necesitaba. Nunca preguntaron por mi vida. Solo por lo que podía dar a la suya. Fue entonces cuando entendí que el silencio no es debilidad, es armadura. Es estrategia a veces. Lo más fuerte que puedes decir es no decir nada. Y llevé ese silencio como un uniforme. Las últimas palabras que me dijo mi padre resonaban en mis oídos. ¿Crees que eres demasiado buena para esta familia? Nunca preguntó si estaba bien. Nunca se preguntó lo que me costaba seguir apareciendo. Llevé ese silencio al siguiente capítulo de mi vida. El que finalmente me enseñó lo que es una verdadera familia. Comenzó en una habitación sin ventanas, en el Pentágono, durante una sesión informativa de inteligencia de alto nivel. Era una de las oficiales más jóvenes en la sala y la única mujer en uniforme. El resto eran generales de cabello plateado y analistas de carrera con trajes impecables. Había presentado un mapa de contrainsurgencia de rutas de suministro enemigas en Medio Oriente, construido con meses de datos de campo y noches sin dormir. Miraron mis diapositivas sin impresionar, todos menos uno. La coronel Eva Rotova estaba sentada al fondo con un café en la mano. Sus ojos agudos detrás de unas gafas estrechas. Cuando la reunión terminó y la mayoría de los hombres murmuraron comentarios genéricos, ella se quedó, se acercó a mí. Me entregó una taza fresca de café negro y dijo: tienes una mente estratégica. La mayoría de las personas pasan 3 décadas tratando de construirla. Parpadeé. Gracias, señora. No dejes que te reduzcan a un paracaídas y un saludo bonito, añadió, y se alejó. Esa fue la primera vez que me sentí vista. No como una Stone, ni como una mujer tratando de igualar a su hermano, sino como Riley, soldado, pensadora, líder. Más tarde ese año, desplegamos a Afganistán, al Valle Coringal. Los locals lo llamaban el Valle de la Muerte, y con razón. Una noche nos atacaron.
Una emboscada desde la cresta. Los disparos resonaron en el frío. Nos ordenaron retroceder de inmediato. Pero detrás de un gran promontorio, acorralado y sangrando, estaba el sargento Cole Maitri. Su pierna estaba destrozada. Se desató la comunicación por radio. Déjenlo. Demasiado riesgo, pero vi sus ojos a través del polvo. No miedo, confianza. Cúbranme, ladré, rompiendo la formación y a 2 soldados a través del fuego abierto, reptando bajo, arrastrando a Cole pulgada a pulgada hasta sacarlo. Aquella noche en el hospital de campaña. Cole estaba somnoliento por la morfina. Me senté al borde de su camilla. Sacó una barra de chocolate aplastada de su chaleco y la partió por la mitad, entregándome el pedazo más grande. Gracias por no dejarme atrás. Mayor, susurró sonreí, tú habrías hecho lo mismo. Él negó con la cabeza despacio. No todos lo habrían hecho, pero tú sí. Esa barra estaba medio derretida, sabía a tiza, y sigue siendo lo más dulce que he comido. Con el tiempo. Comprendí que la familia no es quien te cría, es quien aparece en el fuego. Son las mañanas tempranas tomando café instantáneo amargo con compañeros cansados que no han dormido. Pero aún preguntan si estás bien. Es el silencio tras una misión fallida cuando alguien aprieta tu hombro, sin decir una palabra. Es el pacto tácito, te cargaré cuando no puedas cargar contigo mismo. Eso fue lo que me dieron. Lo que mi verdadera familia nunca pudo. Luego llegó la carta enviada a mi apeo, escrita a mano con esa cursiva aguda y arrogante que conocía demasiado bien. Delian, por un instante. Me permití tener esperanza. Quizá había cambiado. Quizá, finalmente le importaba. Pero no me escribió para pedirme un favor. Decía que estaba tratando de conseguir una invitación para la gala de la Asociación del Ejército de Estados Unidos en D.C. Pensaba que tal vez yo podría mover algunos hilos como oficial superior. Ni una sola palabra preguntando si estaba seguro. Viva, solo una petición, otra transacción. Doblé la carta despacio, caminé hacia el barril de quemado detrás de nuestra tienda y la dejé caer. Se encendió al instante, brillante, vacía. Desaparecida esa noche, Cole me lanzó otra barra de chocolate. ¿El correo?, preguntó, medio sonriendo. Asentí. ¿Correo basura? Nos reímos. Ese fue el momento en que supe. No tenía que seguir buscando un lugar en la mesa de la familia Stone porque ya tenía uno aquí, en la tierra. Entre personas que nunca me dejarían caminar sola, y por primera vez en mi vida, no me sentí una carga, me sentí en casa. Más tarde esa semana, Eva me apartó antes de otra sesión informativa para una misión. Me miró largo rato y dijo, ¿sabes, Stone? El liderazgo no es cuestión de rango. Es quien sigue contigo cuando las balas dejan de volar. Asentí. A veces es lo único que tiene sentido. Ella sonrió apenas. Lo tienes. No lo desperdicies persiguiendo fantasmas. Sus palabras se quedaron conmigo porque los fantasmas eran exactamente en lo que se había convertido mi vieja vida. Sombras tenues de personas que alguna vez importaron. Ahora solo sombras en mi espejo retrovisor. Y dejé de mirar atrás. Tomamos la costumbre de reunirnos cerca de la tienda de comunicaciones tarde en la noche, acurrucados alrededor de tazas de metal y bromas que solo tenían sentido para quienes habían mirado por el cañón del mismo fusil. Compartíamos historias, dolor, silencio. Ahí era donde pertenecía, no en salas de estar llenas de retratos pulidos, sino en botas embarradas y manos callosas que sabían cómo cargar peso. Esta era mi familia, no de sangre, sino por elección, y eso lo cambiaba todo. Comenzó una mañana de lunes como cualquier otra. Acababa de entrar a mi oficina en el Pentágono, café en mano. Botas aún húmedas por la lluvia afuera. Mi bandeja de entrada ya era una zona de guerra. Estaba a la mitad de leer un informe cuando mi teléfono vibró una vez, dos, luego sin parar. Algo andaba mal. Alcé la mirada. Algunos colegas me miraban al otro lado del pasillo. No curiosos, preocupados. Eva Rotova apareció en la puerta. Sin palabras. Solo una mirada. Asintió hacia la sala de descanso. La televisión estaba encendida. Y ahí estaba él, Ethan Benz, mi primo, con el uniforme completo de West Point, sentado en el set de Fox and Friends. Su sonrisa era modesta, su cabello perfecto. Lo presentaban como una de las mentes brillantes detrás de la operación Eco de Hierro. Mi operación, habló despacio, reverente. Como si recordara un trauma que lo había envejecido. Fue la decisión más difícil que he tomado, dijo, con la voz ligeramente temblorosa. Estábamos perdiendo el control de la O. Tuve que intervenir. Retrocedimos. Costó vidas, pero prevalecimos. Me quedé paralizada mientras describía, hasta los comandos de radio, la disposición del terreno. Incluso el momento de la retirada enemiga. Eventos que solo alguien en esa sala conocería. Solo yo, y entonces, como si la actuación mereciera un Oscar. Se detuvo y se quebró. Todavía recuerdo los rostros de los hombres que perdimos. No dejamos a nadie atrás. Una lágrima rodó por su mejilla. Eva maldijo entre dientes.
está usando tus notas de informe palabra por palabra. No, hablé. No pude. Miré la pantalla mientras América escuchaba una mentira. No una cita malinterpretada, un secuestro total, y no solo fui borrada, fui reemplazada. Cuando terminó el segmento, salí al pasillo y llamé a mi padre. Contestó al primer tono. Riley dijo como si nada hubiera pasado. ¿Viste la entrevista? Pregunté. Por supuesto, dijo. Ethan lo hizo genial, pulido, confiado. El país necesita héroes como él. Sentí mi garganta apretarse. Esa fue mi operación. Él tomó mi trabajo, mis decisiones, suspiró. Mira. Le dije que podía seguir adelante. Necesitaba un impulso para su futuro. Esto ayuda a la imagen familiar. Ya eres general. ¿Qué daño hay en compartir un poco el reflector? Él la robó. Estás siendo egoísta, dijo. No hagas que esto sea por ego, Riley. Casi dejé caer el teléfono. Para él, esto no era traición. Era estrategia, una marca, y yo solo una ficha en la campaña del legado familiar Stone. Adiós, papá, dije, y colgué. Por unos minutos, me quedé parada en el pasillo, mi mente rugiendo con estática. Entonces mi teléfono vibró otra vez. Un colega me envió un enlace, un artículo recién publicado en un blog militar respetado. Título, dentro de Eco de Hierro. La estrella en ascenso de la inteligencia militar. Había una foto de Ethan recortada perfectamente para mostrar su anillo de academia y su placa de condecoración. El artículo elogiaba sus instintos tácticos incomparables y citaba fuentes dentro del Pentágono que confirmaban su heroísmo durante la operación, fuentes a las que no necesitaba un nombre. Reconocí el ritmo de las frases, la forma en que estaban construidas las citas. Liam, mi hermano, el niño dorado de asuntos públicos, había plantado esta historia, sabía cómo manejar los medios, cómo enterrar créditos y elevar ficciones. No, solo ayudó a Ethan. Orquestó la narrativa, lo leí de nuevo. Una frase destacó, mientras los oficiales superiores permanecían dudosos, el teniente Vance tomó acciones audaces. Eso no fue solo una mentira, fue un puñal. Cerré la laptop de golpe y apreté los puños. Cada sacrificio que hice, cada cicatriz, noches sin dormir, amigo perdido. Ahora era combustible para un truco de relaciones públicas. No por el enemigo, por mi propia familia no. Por los hombres que se suponía debían protegerme. Por el mismo padre que una vez me llamó carga. Por el hermano que nunca me vio como más que una amenaza para su reflector. Por un primo que lloró en televisión nacional con lágrimas hechas de queroseno. Esa noche me senté sola en mi apartamento, luces apagadas, televisor en silencio, miré al techo y pensé, esto es guerra. No la que se pelea en desiertos. La que hace que la verdad sea una responsabilidad, que el silencio sea permiso. Que la familia se convierta en un arma. Solía pensar que el campo de batalla había quedado atrás, estaba equivocada, solo se había mudado al interior. A la mañana siguiente recibí un memorando interno, solicitudes de medios para comentarios, confirmaciones, declaraciones. Las compuertas se habían abierto. El nombre de Ethan estaba en tendencia. El artículo del blog había sido recogido por otros sitios de noticias militares. Y yo me había convertido en un fantasma en mi propia historia. Eva entró en mi oficina con 2 cafés. Puso uno frente a mí sin decir palabra. Luego se sentó frente a mí y me miró fijamente a los ojos. «No vas a dejar que esto pase, ¿verdad?», no respondí. Ella se recostó. «Has guardado silencio suficiente, Riley. Les permitiste llamarte carga. Les permitiste tomar tu dinero, tu crédito, tu dignidad. Pero esto», golpeó el escritorio. «Esto es guerra». Tomé un sorbo de café. Amargo, fuerte, de esos que queman al bajar. «Ya no voy a callar», dije. Ella sintió. «Entonces hagámoslo fuerte». Abrí mi laptop y empecé a reunir cada fragmento de evidencia que tenía. Registros de informes, reportes de campo, correos electrónicos de la cadena de mando. Diapositivas de informes con mi firma digital. Iba a derribar la mentira hasta los cimientos. Si querían tormenta, les daría un huracán. No solo por mí, sino por cada mujer que alguna vez se sentó en una sala de guerra y le dijeron que su brillantez era solo un bonito accesorio. Por cada soldado cuyo silencio fue confundido. Con rendición no fui borrada, solo estaba cargando. El correo llegó puntual a las 7 de asunto, suspensión pendiente de revisión de seguridad. Prioridad. Lo miré durante 10 segundos antes de abrirlo. El remitente era oficial, oficina del Comando de Personal del Ejército, el tono era estéril, directo, efectivo inmediatamente. Estaba suspendida del servicio pendiente de una investigación por posible filtración de datos clasificados de reconocimiento con drones. Me quedé sin aliento. Me acusaban de filtrar información militar, 15 años en uniforme, sin violaciones, sin faltas, ni una sola revisión perdida. Y en el aniversario de mi alistamiento, 8 de julio, las 6 en Fort Jackson, eligieron ese día exacto para enviarlo.
¿Coincidencia? No. Precisión. El PDF adjunto detallaba el cargo, violación del protocolo de seguridad categoría 1. El nombre que firmaba al final no era real, pero reconocí el alias Team JR Delta. Una firma fantasma usada por personal de alto rango. Solo un puñado de personas podían autorizar esta acción. Uno de ellos era el general Adrian Konsinkaid. Me había odiado desde el revuelo del Intel Cabal. Expuse una falla en su modelo de comando de drones. Le costó 2 contratos y una promoción, y ahora apoyaba a Ethan, mi primo. El hombre que robó mi operación. Esto era represalia envuelta en protocolo. Un disparo mortal con hojas de cálculo. Mis manos se cerraron alrededor del mouse. No solo intentaban silenciarme, querían enterrarme. Me quedé inmóvil en mi oficina vacía. Afueras, el tráfico de DC zumbaba como si nada hubiera cambiado. Pero dentro de mí algo se rompió. No como una ramita. Como acero bajo presión, del tipo de quiebre que no se oye hasta que el daño es irreversible. Durante años, me quedé callada. Cuando mi padre me llamó carga, cuando Liam no mi sueldo para trajes Armani, cuando Ethan lloró lágrimas falsas en televisión nacional con mi historia de guerra en su boca. Lo tragué. Pero esto no era política familiar. Era borrado de institucional, deliberado, coordinado. Me recosté en mi silla, con la luz fluorescente zumbando arriba. Y recordé algo, una vieja charla TED que vi durante mi tercer despliegue, Brené Brown hablando sobre la vulnerabilidad. La vulnerabilidad no es debilidad, dijo, es nuestra mayor medida de coraje. Nunca quise ser vulnerable, pero ahora no tenía opción, podía desaparecer en silencio o detonar. Me levanté. Caminé hacia la ventana y tomé una decisión. No iba a esconderme, no iba a suplicar. Querían guerra, eligieron a la soldado equivocada en lugar de llamar a legal. Saqué mi línea segura. Tenía un solo número programado. Sonó una vez, 2, luego una voz contestó, me preguntaba cuándo llamarías, general. Specte, dije, con la voz aún fría. ¿Me extrañaste? Necesito que encuentres un fantasma. Nombre clave MJR Delta. Hubo una pausa, luego una risa baja y divertida. Objetivo adquirido, dijo, ¿cuál es el plan? Los exponemos. Cada mensaje, cada punto de acceso. Cada empresa fachada que usaron para canalizar esta basura. Quiero la cadena de mando. Todo el hilo. Y cuando la encontremos, miré por la ventana. La cúpula del Capitolio brillaba débilmente entre la bruma del calor, luego la quemamos. Esa noche no dormí, no escribí una renuncia. Escribí un mapa de guerra, enumeré a todos los oficiales que pudieron haber autorizado el informe falso, cada alias conocido ligado a Konsinkaid. Revisé viejos registros de comunicaciones, moví influencias con 2 contactos de inteligencia en CENTCOM y envié pins encriptados a antiguos camaradas que me debían más que una bebida, a las 0300. Spectre envió su primer golpe. Un servidor fantasma en Arlington hizo ping desde una IP dentro del Pentágono. Ni siquiera intentaron ocultarlo. Descuidado, arrogante, típico, al amanecer, tenía el inicio de un expediente, nombres, cronologías, accesos y una simple y aterradora realización. Esto no era solo sobre mí, era sobre un sistema que devoraba a sus mejores y entregaba medallas a quienes mejor sonreían en la televisión. Pensé en cada soldado que había sido empujado silenciosamente a un lado, cada mujer etiquetada de demasiado emocional tras decir la verdad. Cada militar raso cuyas ideas fueron robadas por un superior con mejores conexiones. Esto era más grande que Riley Stone, era podredumbre, y la podredumbre se expande a menos que la cortes. A quienes me escuchan ahora, algunos saben exactamente lo que se siente, han dado todo por un trabajo, un sistema, una familia, y cuando les convino, los descartaron. Quiero que me escuchen cuando digo esto, el silencio no es lo mismo que la paz. A veces, el silencio es la muerte lenta que quieren para ti. Ya no voy a callar. Y si quieren saber qué pasa cuando acorralas a una soldado, están a punto de descubrirlo. Al día siguiente, me revocaron el pase de acceso. Me escoltaron fuera del Pentágono como a una criminal. Sin anuncio, sin oportunidad de hablar. Solo una caminata silenciosa frente a gente que antes me saludaba en el pasillo. Eva Rotoa me esperaba afuera. Me entregó un sobre Manila, sin decir palabra. Dentro estaban las notas que había tomado. En la última sesión de inteligencia, con marcas de hora, iniciales y mis contribuciones resaltadas. Su mensaje era claro, te veo, era más de lo que mi familia había hecho alguna vez. Asentí, susurré gracias y me alejé. Al caer la noche, moví mis operaciones a un espacio seguro que Spectre me proporcionó en una granja de servidores subterránea fuera de DC. Instalamos pantallas dobles, comunicaciones en vivo y capas de encriptación que hasta la NSA parpadearía. No estamos hackeando, le dije. Estamos restaurando la verdad, solo sonrió. Lo que te ayude a dormir. General, pero no dormí. Aún no.
porque sabía que la tormenta no había alcanzado su pico. Solo comenzaba. La habitación estaba oscura, excepto por el tenue resplandor verde de 6 monitores, Arlington, Virginia. Uno de los muchos nidos de Spectre. Trabajaba como una máquina, sin música, sin café. Sin palabras innecesarias. Solo el ritmo de dedos sobre teclas y alguna maldición murmurada. Dijo alguien. Se volvió perezoso. Me incliné hacia adelante. ¿Qué encontraste? Copiaron tu biométrica. Usaron un clon en la reinterna del Pentágono. Pero quien sea que lo hizo dejó una migaja. Señaló una pantalla, eventos de inicio de sesión rastreados. Hasta un nodo estático, dentro de la oficina de Consinkite, IP militar, no un praxi, exhalé fuerte y corto, no solo aprobó la suspensión, ejecutó la filtración. Spectre asintió. Y+, mostró un hilo de correo electrónico encriptado. El encabezado era familiar Milin sufijo, firma digital de Consinkite, pero el destinatario, Ethan Benz. Dije en voz alta asunto, coordinación de narrativa. Operación Eco de Hierro. Spectre descifró el cuerpo, a cambio de cooperación pública con la exposición mediática. Leyó. Se te concederá una autorización clasificada en el Comando de Inteligencia Militar condicionado a la confirmación de resultados de compromiso público. Cerré los ojos un momento, no se trataba solo de robar una historia. Era un trato comercial. Mi operación por la promoción de Ethan. Sentí la mandíbula tensarse. Sigue investigando, dije. Mientras. Spectre continuaba su barrido. Otro nombre. Apareció en mi pantalla, Sarah Jennings, periodista de investigación, hermana del sargento Cole Maitri. Me envió un mensaje directo, necesitamos hablar. Tengo algo sobre Liam. Conocí a Sarah en una cafetería cerca de la I-395, cabinas de vinilo. Café malo y mejor privacidad. Ya estaba ahí hojeando un pequeño cuaderno, empecé a investigar después de lo que le pasó a Cole. Dijo. No me gustó cómo cambió la historia y realmente no me gustó que tu nombre desapareciera. Deslizó una pequeña grabadora por la mesa. He estado siguiendo las reuniones de Liam. Se ha reunido con al menos 4 corresponsales militares en el último mes. Todas, fuera de registro, sin transcripciones. Ella presionó reproducir mi hermana. La voz de Liam. Suave, casual. Tiene medallas, claro, pero no confunda suerte con talento. La verdadera habilidad es saber cómo moldear la narrativa. Sarah pausó la grabación. También tengo una fuente. Un empleado junior. Escuchó a Liam decir que toda la campaña de Ethan era un trabajo de limpieza para tus relaciones públicas. Negué con la cabeza, reprimiendo algo entre una risa y un grito. No solo estaba ayudando a Ethan, se estaba posicionando como el manejador. El genio detrás del mito. Y yo era una herramienta. Sarah deslizó una carpeta por la mesa. Dentro había impresiones, comunicaciones de periodistas, metadatos de las historias, IPs, marcas de tiempo, evidencia de citas prescritas. Lo planearon todo con semanas de anticipación. Dijo antes de que Ethan saliera en Fox and Friends. Susurré, sabían exactamente lo que hacían, asintió. Querían sacarte de la historia, fuera de la imagen. Salí del dine con las manos temblorosas y una carpeta llena de traición. De vuelta en Arlington. Spectre levantó la vista cuando entré. Mira esto, dijo. Te apareció una nueva pantalla. ¿Reconoces esta dirección de correo? Parpadeé. Era el mail personal de mi padre. Spectre dijo que no es cuidadoso. Nunca lo fue. Abrió una cadena de correos. Texto plano. Sin encriptar, como 2 viejos chismeando con una bebida, excepto que estos 2 eran el general Consinkite y Harris Stone, mi padre del asunto, patrones de comportamiento. Riley. Me senté lentamente. Consinkite había pedido contexto psicológico y mi padre lo había entregado. Escribió sobre mí en tercera persona. Riley siempre ha mostrado volatilidad bajo presión reciente. La autoridad masculina propensa a arrebatos y rigidez idealista puede requerir monitoreo para estabilidad de liderazgo a largo plazo. Dejé de leer. Spectre susurró. Les dio el perfil que necesitaban para justificar tu caída. No necesitó plantar evidencia falsa, solo dejó que mis cicatrices hablaran más fuerte que mi historial. Y les entregó el cuchillo. Miré las pantallas, los correos, la línea de tiempo que habíamos construido. Padre, hermano, primo, mentor convertido en adversario. Cada uno jugó su papel. Cada uno me vio no como hija, hermana, soldado, sino como un obstáculo. Y aún así no me sentí rota, me sentí preparada. Esa noche, me senté sola en la luz tenue del búnker de Spectre, carpeta en una mano, café negro en la otra. La evidencia de Sarah era sólida, los datos de Spectre eran herméticos. Los hilos eran claros, convergiendo en un solo punto, pero la estrategia no era sobre emoción, era sobre tiempo. Abrí un cuaderno gastado. El que guardé de mis días en la escuela de mando. En la portada interna había garabateado una cita hace años en tinta roja. Conoce a tu enemigo, conócete a ti mismo, y en 100 batallas nunca serás derrotado. Sante Setau.
El arte de la guerra, pasé la página y comencé a delinear la fase 1. No haríamos pública la información aún no hasta que los cimientos estuvieran tan podridos que se derrumbaran bajo su propio peso. Necesitábamos una pieza más. Un error de su parte para desencadenar todo. Spectre preparó el paquete, Sara comenzó a preparar un adelanto para la prensa, y yo comencé a ensayar un tipo diferente de informe de misión. Uno donde mi arma no era el poder de fuego, sino la evidencia. Uno donde el campo de batalla no era suelo extranjero, sino una transmisión en vivo, y por primera vez en semanas dormí, no por agotamiento, sino por resolución. La sala de audiencias estaba llena. Capitol Hill. Comité de Servicios Armados. Cámaras de CSPAN transmitían todo en vivo. Las paredes parecían sudar bajo la tensión. Adrien Consincaid estaba sentado en la primera fila con su uniforme de gala, el brillo del metal en su pecho como una armadura. A su izquierda estaba Liam, pulido, impecable, inexpresivo, y junto a él, Ethan Benz, claramente entrenado, claramente arrogante, y yo entré por las puertas centrales, la espalda recta, con mi propio uniforme ceremonial azul. No sonreí, no vacilé, el aire cambió en el momento en que tomé el estrado. Un senador de Delaware abrió la sesión. General Riley Stone ha solicitado esta oportunidad para responder a graves acusaciones. El piso es suyo. Asentí una vez y ajusté el micrófono. Durante 15 años serví a este país en silencio. Planeé misiones. Protegí vidas y acepté el costo de portar este uniforme. Nunca pedí reconocimiento, solo pedí la verdad. Pero la verdad, era inconveniente. Hice una pausa. La sala no respiraba. Y ahora les mostraré exactamente por qué fui suspendida. No por mala conducta, sino porque sabía demasiado. Hice un gesto hacia el asistente. El primer video apareció en la gran pantalla detrás de mí. Era Ethan en Fox and Friends describiendo la misión Eco de Hierro, pulido, ensayado, lleno de dramatismo. Luego puse el audio de la misión, grabación de caja negra de nuestra operación en el campo. Mi voz dando órdenes, coordinando ataques aéreos, salvando al equipo del sargento Maitri bajo fuego real. No había Ethan. Solo yo. Un murmullo recorrió la sala. Levanté la mano pidiendo silencio. Ethan Benz nunca estuvo en esa misión. Contó una historia que no era suya y la vendió a Estados Unidos. La mandíbula de Consincaid se tensó. Asentí de nuevo. Pero él no actuó solo. Apareció otra diapositiva. Intercambios de correos entre Consincaid y Ethan. Promesas de un futuro puesto en inteligencia militar ligado a la cooperación pública de Ethan. Lo sobornaron, dije, para mentir, a cambio de una carrera. Vi a Ethan mirar de reojo, con las manos inquietas. Pasemos a Liam Stone, continué, oficial principal de asuntos públicos en el Pentágono. Pulsé el control para mostrar metadatos de las reuniones privadas de Liam con periodistas clave de defensa, días antes de que sus artículos, citando fuentes anónimas, desacreditaran mi trabajo. Reproduje el audio. Mi hermana tiene medallas, claro. Pero no confunda suerte con talento. La verdadera habilidad es saber cómo moldearla. Narrativa. Liam no se inmutó. Yo no parpadeé. Luego vino el golpe final. Quiero llamar su atención a esta correspondencia, dije, con voz afilada. Apareció la cadena de correos de mi padre, Harris Stone. Al general Consincaid, sin encriptar, solo. Lenguaje frío y preciso. Riley siempre ha demostrado patrones emocionales volátiles. Resiste el liderazgo masculino, propensa a actos de insubordinación, envueltos en rectitud moral. Dejé que las palabras flotaran. No me defendió. Armó a mis enemigos. Una larga pausa. Nadie se movió en la sala. Me alejé de la pantalla y enfrenté al panel. Senadores. Esto no son investigaciones. Son asesinatos de carácter, estratégicos, calculados y políticos. Esto no es supervisión. Es orquestación. El presidente del comité, un republicano mayor de Arizona, se inclinó hacia adelante. General Stone. Está diciendo que la suspensión fue represalia. Digo que fue teatro, respondí. Olvidaron quién enseñó drama en esta guerra. La sala se rompió, algunas risas contenidas de la prensa. El resto aún atónito. Cerré mi carpeta. Enfrenté al general Consincaid. Intentaste enterrarme, pero solo cavaste tu propia tumba con documentos. Me subestimaste. Ese es tu legado. Luego miré a Liam. Armaste a los medios porque no tuviste el valor de enfrentarme en persona. Ese es tu legado. Finalmente a mi padre. Una vez me dijiste que el liderazgo no era gloria. Era sacrificio. Supongo que lo olvidaste cuando sacrificaste a tu hija por una invitación a cenar. Retrocedí del micrófono. Ninguna mano aplaudió. Pero el silencio fue el sonido de la verdad aterrizando como un mazo. Después de un largo momento, el presidente aclaró la garganta. Este comité pasará revisión ejecutiva. Agradecemos a la general Stone por su testimonio. Me di la vuelta y salí.
Cabeza en alto, gané la guerra, no fui a casa tras la audiencia, caminé directo hacia la piscina reflectante frente al Capitolio, me quité los guantes y miré la superficie vidriosa como si pudiera quebrarse por el peso. De todo lo que acababa de pasar, Eva Rotova llamó, no contesté. No necesitaba, ambas sabíamos lo que significaba ese momento detrás de mí. Los reporteros empezaron a congregarse. Algunos gritaban mi nombre, las cámaras rodaban. Pero no estaba lista para hablar con ellos. No todavía. No hasta que las transcripciones oficiales estuvieran selladas. No hasta que las ondas comenzaran a afectar las cadenas de mando. Esa noche. Spectre me envió un mensaje, está hecho. La prensa recogió el video, tendencia en menos de 12 minutos. Ethan acaba de borrar sus redes sociales, no sonreí, no por amargura, sino porque la justicia no es alegría. Es alivio. Caminé de regreso al departamento seguro en Arlington, donde había vivido semanas adentro. Sarah Jennings estaba en la mesa de la cocina. Tecleando furiosamente, miró hacia arriba. Ya está llegando a las redes, dijo, te llaman la general de la verdad. ¿Lo sabes? Negué con la cabeza. Eso es peligroso. No, dijo ella. Ya era hora, no brindamos, no vitoreamos. Solo nos quedamos en la calma. Abrí mi cuaderno otra vez y escribí una frase en una página limpia. La fase 2 comienza mañana. ¿Por qué? Limpiar la podredumbre no termina con una sola habitación. A la mañana siguiente, desperté antes del amanecer. No por ansiedad, sino por instinto. Ese que se afila en zonas de guerra, cuando cada respiro antes del amanecer se siente como tiempo prestado. Me senté con café negro y el último correo de mi padre aún quemando en mi memoria. No sé. Había disculpado, no había retractado. No hubo mensaje de seguimiento, solo silencio. Pero el silencio era una confesión. Llegó un nuevo mensaje, esta vez de un oficial junior en Fort Bragg. Decía, señora. Solo quería que supiera que todos aquí están, observando y estamos orgullosos, una línea, pero cortó más que 1000 titulares de prensa. Fue entonces cuando comprendí que no se trataba de una audiencia ni de una carrera. Era algo mucho más grande, lo que normalizamos, lo que excusamos, lo que elegimos desafiar. Doblé el correo y lo guardé en el bolsillo delantero de mi cuaderno. Ese mismo cuaderno contenía todas las estrategias que había escrito desde que esta guerra se volvió políticas. La fase 2 no sería venganza, sería reconstrucción, de la que comienza nombrando lo que estaba roto y negándose a reconstruirlo igual, así cambian las instituciones. Una negativa a la vez. El aire a lo largo del PTOAC llevaba un frío esa mañana, delgado, gris, implacable. Llegué temprano, no porque tuviera ganas, sino porque necesitaba tiempo para respirar antes de que él apareciera. Encontré el banco que mencionó en el correo, a medio camino entre el puente peatonal y la casa de botes. Estaba tranquilo, protegido de corredores y paseantes matutinos. El río se movía lento a nuestro lado. Como si también contuviera la respiración. Mi padre llegó 6 minutos tarde, parecía más pequeño de alguna manera, más lento. Sus hombros antes imponentes parecían inclinarse bajo un peso que finalmente notó. Riley, saludó, voz baja. Asentí, sin levantarme. Señor Stone. Se sentó a mi lado, manos apretadas en su regazo. Quise decir lo siento. No había convicción en su tono, ningún peso, solo aire. ¿Por qué exactamente? Por todo. Supongo, murmuró. Pensé que estaba protegiendo el legado familiar. Finalmente me volteé a mirarlo. Legado, repetí. ¿Eso es lo que llamas? Una red de mentiras, control y traición envuelta en un escudo familiar. Él hizo una mueca. Pero no dijo nada. He pasado la mayor parte de mi vida adulta tratando de probar que merezco tu nombre, continué. Pero tu nombre no significa verdad, significa silencio. Y ya no quiero vivir en eso. Intentó de nuevo, esta vez con esa cansada suavidad paternal que antes funcionaba conmigo de niña, pase lo que pase. Sigo siendo tu padre, negué con la cabeza. Dejaste de ser mi padre el día que elegiste la estrategia sobre la honestidad. ¿Cuándo? Entregaste partes de mí para proteger un legado en el que nunca creí. Cuando intentaste borrarme y lo llamaste amor. Saqué la vieja llave de la casa del bolsillo del abrigo y la puse en el banco entre nosotros. Es para la granja. No volveré. Él miró la llave como si pudiera morderlo. Me levanté. Esta es la última. ¿Ves que hablamos? Dije adiós. Señor Stone, no esperé respuesta, me alejé. El viento del río atrapó el borde de mi abrigo y me empujó hacia adelante. Se sintió como liberación una semana después. Los titulares cayeron como fichas de dominó. El general Adrien Kincaid se retiró con deshonor, sin ceremonia. Sin saludo. Ethan Vance expulsado de West Point. La academia emitió una rara declaración pública, citando violaciones éticas. Liambre asignado a una base tranquila en Montana. No llamó, yo tampoco. Sarah Jennings me envió una copia de la transcripción, sin cortes. La audiencia ahora era parte del registro público.
Entonces llegó la llamada. General Stone, dijo el jefe de gabinete del presidente por línea segura. El presidente quisiera ofrecerle un ascenso formal y un nuevo puesto de asesoría estratégica en la Casa Blanca. Dejé que el silencio durara unos segundos más de lo necesario. Es un honor, respondí. Pero no me interesa un nuevo rango, lo que quiero es reconstruir bajo mis términos. La línea quedó en silencio. Luego un suave respetamos eso. Esa noche, me senté con Eva Rostova en el patio trasero de su casa en Arlington. Ella sirvió 2 bevans y encendió un pequeño fuego en el pozo de piedra entre nosotras. ¿Lo lograste?, dijo. No, respondí. Lo sobreviví. Hay diferencia. Ella asintió. No vas a regresar, ¿verdad? Miré al cielo nocturno, sin nubes y infinito. No, dije. He visto cómo se ve la podredumbre cuando lleva estrellas en los hombros. Quiero construir algo diferente. Ella levantó su vaso. Por quemar lo que ya no sirve. Brindé con ella, chocando mi vaso contra el suyo por plantar algo mejor entre sus cenizas. Nos quedamos en silencio, sin planes, sin estrategias, solo respirando. Por primera vez en años, no estaba peleando. No buscaba aprobación, no fingía estar bien, simplemente era libre. A la mañana siguiente, abrí el pequeño diario de cuero que llevaba en cada despliegue. La mayoría de las páginas estaban llenas de coordenadas, esquemas estratégicos, fragmentos de inteligencia de campo, pero ahora pasé a una página en blanco. De arriba escribí: ¿cómo es una vida cuando se construye desde la verdad? No tenía respuesta aún, pero sabía que las viejas respuestas, las que heredé de mi padre, de la institución, del código silencioso del deber sobre todo, ya habían terminado. Esa tarde contacté a Hacks, ya estaba trabajando en algo nuevo. Un archivo digital para denunciantes dentro del sistema de defensa anónimo, encriptado, infalible. ¿Te unes?, preguntó. Más que unirme, le dije, lo financiaré yo misma. Silbó bajo. Vaya, ¿no estás jugando? No, dije. Ya jugué su juego suficiente. Más tarde ese día, fui a visitar al sargento Cole Maitri, ahora en rehabilitación. Tras otra cirugía, me sonrió al verme, a pesar del dolor en sus ojos. Derribaste gigantes, dijo con palabras. Negué con la cabeza. ¿Con la verdad? Asintió. Lo mismo. Antes de irme, me entregó algo envuelto en tela. Era el parche de su unidad, descolorido, quemado en el borde. Quiero que lo tengas, dijo. Porque nunca me dejaste atrás. Tragué saliva y lo guardé en mi abrigo. Esa noche, me senté junto a la ventana con mi cuaderno abierto de nuevo. Esta vez escribí que hereden cenizas. Yo heredo claridad. No regresé al Pentágono, fui a casa, no a la granja de la familia Stone. Eso lo dejé atrás con la vieja llave y los fantasmas que nunca aprendieron a soltar. En cambio, compré un terreno modesto al borde del condado de Jefferson, Missouri, hectáreas de robles y cielo abierto, lo suficientemente lejos del pasado, pero cerca para reconstruir algo honesto. Ahí fundé el Instituto Stone para el Liderazgo Nerevel. El nombre no era por orgullo, era una reclamación. Estaba recuperando la palabra Stone, no por legado, sino por fundamento. El instituto se convirtió en un santuario, no de silencio, sino de voz, un lugar donde jóvenes oficiales, veteranos que regresan y líderes civiles venían a aprender el tipo de fortaleza que no grita, sino que sostiene. Enseñábamos ética en combate, estrategia humanitaria, resiliencia mental, contábamos la verdad sobre la guerra. No solo su violencia, sino su peso moral, lo que se necesita para mantener tu humanidad intacta cuando todo a tu alrededor te pide rendirte. Algunos días eran difíciles. Había rostros en esas aulas que me recordaban mi propio reflejo hace una década. Mandíbulas apretadas, corazones cerrados, intentando no ahogarse en heridas invisibles. Pero entonces alguien se quedaba después de clase, hacía una pregunta, lloraba, reía, ofrecía una historia. Y la sanación comenzaba, no de mí, sino del espacio que habíamos creado juntas. Una tarde nublada de primavera, mi madre apareció, estaba arrodillada en el jardín memorial, arrancando malas hierbas de invierno. Cuando la vi poner sus botas marrones sobre el camino de grava, no dijo nada al principio, solo se agachó a mi lado y recogió el té que había dejado a un lado. Trabajamos en silencio, esta vez no vacío, sino dispuesto. Cuando limpiamos la última cama de flores, metió la mano en el bolsillo de su abrigo y puso algo en mi palma. Mi primera medalla de maratón, la que creí que habían tirado, estaba pulida, suave, como si hubiera estado esperando. Lo siento, susurró. No dije nada, no necesitaba, simplemente cerré mis dedos alrededor del metal y asentí. No la perdonaba por el pasado, me perdonaba a mí misma por cargarlo tanto tiempo. Pasaron semanas. Las clases crecieron, las solicitudes se triplicaron. Una noche, estaba al fondo del salón principal,
Viendo a un grupo de cadetes reír mientras revisaban sus notas y tomaban café, el pizarrón aún estaba marcado con notas de la última sesión filosofía. Tácticas, propósito, esa noche escribí una nueva clase, no sobre la victoria, ni medallas, sino sobre la traición, la pérdida y cómo esas cosas, si se enfrentan con coraje, pueden formar al tipo de líder que ninguna escuela puede fabricar. Al día siguiente, abrí la clase sin preámbulos. ¿Qué hace a un líder digno de seguir?, pregunté. Silencio. Y entonces llegaron las historias sobre mandos rotos, vidas salvadas, mentores que habían fallado y momentos en que podrían haber cedido, pero no lo hicieron. Cuando terminó, caminé hacia la pizarra y escribí 4 palabras. El honor no se hereda, se construye. Me quedé junto a ella un momento, el marcador aún cálido en mi mano. Ese era el legado que quería, no uno tallado en piedra, sino uno plantado, regado, vivido y finalmente dejado ir. Esa noche, después de que todos se fueron, caminé por el perímetro de la Tierra. Las estrellas brillaban claras sobre Missouri, sin ser perturbadas por la memoria, desligadas de linajes. Me encontré pensando no en batallas, audiencias o traiciones, sino en el simple ritmo de reconstruir, de mañanas que comenzaban con café negro y el zumbido de las cícadas, de veteranos con botas de trabajo, despejando senderos detrás del aula, de plantar algo que duraría más que yo. Guardaba una pila de libros en mi oficina, copias gastadas de Marco Aurelio, Séneca, Epicteto. La mayoría tenían notas en los márgenes, que dejé durante mi tiempo en Cable, en Seúl, en Arlington. Enseñaba con ellos no como doctrina, sino como invitación a examinar, elegir y vivir con principios. Cuando el aplauso y el rango se han ido, una de nuestras cadetes, una joven llamada Ortiz, se quedó tarde una noche. Estaba inquieta, ojos agudos. Señora, dijo, ¿cómo sabes cuándo dejar de luchar? Pensé en mi padre, en Ethan, en Liam, en el campo de batalla, en la sala de juntas y en el Senado. Cuando la batalla te cuesta más que la herida, dije, cuando te das cuenta de que la paz no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de alineación. Ella no lo anotó, solo asintió. Y eso me dijo que entendía. No estaba construyendo un legado de poder. Estaba construyendo un lugar donde la verdad pudiera respirar, y eso era suficiente. Si has llegado conmigo hasta aquí, gracias. De esto no fue solo una historia de traición y poder. Fue sobre elegir quiénes nos convertimos después de las cenizas. Quizá, como yo, has cargado heridas que otros nunca vieron. Quizá todavía estás reconstruyendo. Espero que el viaje de Riley te haya recordado que, la verdad, cuando se vive en voz alta, puede sanar. Si esta historia significó algo para ti, suscríbete, compártela con alguien que la necesite y dime cómo es tu legado. Hasta la próxima, mantente fuerte, mantente